Amén. Amén, pues bienvenidos todos esta mañana a través de este servicio online. Dios te bendiga donde estés, también los que están presentes, bienvenidos. Y pues como decía nuestro hermano Pablo, estamos ya en el último servicio dominical de este año y vaya que ha sido un año complicado, difícil, para la mayoría de los que vivimos, pues una experiencia jamás vivida, todo eso de la pandemia. Es un tiempo para muchos de tristeza, en lugar de que fuera de alegría por estas fechas, para muchos ha sido de tristeza porque han tenido que estar en hospitales o tal vez despidiendo a sus seres queridos. Y ha sido tiempo complicado. Es una situación difícil y aquí yo quisiera hacer una pregunta a todo el pueblo de Dios, a todos los que somos creyentes. ¿Qué tan bien hemos actuado en esta pandemia? Con todas las cosas que Dios nos ha dicho como pueblo de Dios, ¿qué tan bien hemos actuado nosotros en estas circunstancias? Si en verdad hemos sido luz, si en verdad hemos sido sal de la tierra, como nos dijo el Señor Jesús en este tiempo, y pues es ahora al fin de este año buen tiempo para meditar las circunstancias que vemos. Pues muchos se sienten alentados por la vacuna, se siguen oyendo otras circunstancias, nuevas cepas de este virus que está contaminándose o transmitiéndose de la manera más rápida, y pues son cosas que siguen afectando al mundo. Yo quisiera que oráramos antes de venir al mensaje en este fin de año y orar para que la voluntad de Dios se siga haciendo a través de todo eso. Y te pido que inclines tu rostro donde quieras que estés y vamos a orar. Señor, te pedimos que como pueblo tuyo podamos entender tu voluntad en este tiempo, qué nos toca hacer, qué tarea nos corresponde en medio de una circunstancia tan adversa para el mundo, tan complicada, y tal vez aún en muchos hogares cristianos hay dolor, hay tristeza por estas pérdidas, pero también hay esperanza, por supuesto. Nosotros tenemos la esperanza en ti, pero ahora como pueblo tuyo, una vez más nos levantamos para interceder, que tengas misericordia de este planeta, de los países, de nuestro país, de esta ciudad. Hemos visto cómo este virus ha terminado con muchas vidas y ha contagiado a otras, ha enfermado a otras, pero ninguna cosa está fuera de tu control, y oramos ahora para que tú tengas misericordia. Oramos, intercedemos con ese ministerio sacerdotal que tú nos has dado para interceder entre la humanidad delante de ti, para que tengas compasión y que esta pandemia termine, que esta circunstancia acabe, pero que se cumpla tu voluntad, que la gente vuelva sus ojos a ti, que la gente pueda ver lo frágiles que son, que la humanidad entienda lo frágil que es a pesar de todo su avance tecnológico, con todo el conocimiento que tiene o su riqueza. Finalmente es un ser humano que requiere de ti, que requiere de tu grandeza, que requiere de tu fuerza y de tu bendición, que pueda la humanidad entenderlo. Y nosotros también como pueblo, a través de esta circunstancia, podamos comprender la grandeza del ministerio que tenemos, de la función importante que se nos da y se nos otorga a través de la salvación en Cristo Jesús para cumplir en esta tierra. Ven, Espíritu Santo, y danos ese entendimiento para que actuemos correctamente en esta pandemia, en esta circunstancia, podamos entender tu plan y tu propósito,
y ejecutar las acciones que tú nos pides, que seamos un pueblo obediente ante ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues sigamos orando por esta circunstancia que el mundo está viviendo, nuestro país y también nuestra ciudad. Bien, recientemente estaba viendo una película, tal vez muchos van a saber qué película es, no voy a decir el título, pero en esta película uno de los personajes de la película cumplía los deseos de la gente. Todo lo que la gente le pedía, él lo cumplía, y entre más se pedían cosas, esta persona se fortalecía, y llegó el momento en que pudo ser televisada a nivel mundial, y entonces él empieza a decirle que toda la gente pidiera lo que quisiera, y entonces así él podía obtener más fuerza. Y efectivamente se ve en la película como él le cumple los deseos a toda la gente, pero al cumplir todos los deseos de las personas, al cumplirse esos deseos, viene un caos en el mundo. Y se ve ahí en la película como a la gente obtener un deseo, pues se hace un caos, la gente está infeliz, insatisfecha, porque se crean grandes problemas, conflictos a nivel mundial. Esa película no es ciencia ficción, pero es interesante. Y finalmente la protagonista, al ver todo esto, que es la heroína, al ver todo esto que estaba sucediendo, trata de convencer a esta persona y a otros personajes también de la película que renunciaran a su derecho, a su deseo, para que entonces las cosas se pudieran corregir en el mundo y entonces el mundo se estabilizara y volviera a ser como antes. Y vemos cómo efectivamente este personaje que cumplía deseos, al ver todo el destrozo que estaba haciendo, pues renuncia a su deseo, y mucha gente empieza a renunciar a sus deseos, y finalmente viene la tranquilidad otra vez al mundo. Y es interesante pensar todo esto, cómo el que se cumplieran los deseos de toda la gente en el mundo, imagínense si podría ocasionar un gran problema. Se veía algunas personas pidiendo ser millonarios, otros pedían ser reyes, otros pedían ser famosos, y otros que se molestaban con alguien, pues deseaban la muerte de esas personas. Y yo me preguntaba cuando veía la película que, ¿de verdad qué pasaría si todo el mundo cumpliera sus deseos, lo que desea su corazón, los anhelos que él tiene y todas las cosas que ellos quisieran en el mundo? ¿Qué pasaría? Yo me pregunto qué pasaría si todos fueran millonarios. Pues si todos fueran millonarios, ¿quién haría las cosas para gastar esos millones que la gente tiene? Si todos fueran reyes, pues ¿quién tendría súbditos para ejercer su reinado? Si todos fueran famosos, pues ¿quién tendría seguidores? Y si murieran todos los que desea la gente que mueran, habría muy pocos en la tierra, o quizás ya se hubieran muerto todos. No se pueden cumplir todas las cosas que la gente desea. No todos tus deseos, todo lo que tú anhelas o quieres se puede cumplir. Porque las principales cosas que la gente desea están basadas en su egoísmo. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 4, verso 1. Y aquí el apóstol Santiago nos explica el corazón del ser humano. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se hace la pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pero pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Hay una ocasión bíblica
donde aparece algo real, no es ciencia ficción, pero algo parecido a esta película, donde Dios se le aparece a un rey de Israel, a un rey de Judá, y le dice algo. Y quiero que vayamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, y si alguien me regala una botellita de agua, por favor. Y dice así, Primera de Reyes 3:5, aquí Dios se le aparece y es real, no es ciencia ficción, le dice así Dios a Salomón. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y quiero hacerte la pregunta, a ti pueblo de Dios, no me estoy hablando a los de afuera, sino al pueblo de Dios. Si Dios se apareciera hoy, se te apareciera y te preguntara, y quiero que seas honesto en esta pregunta, no me la contestes, contéstatela tú mismo. Si Dios se apareciera hoy contigo y te hiciera esta misma petición, pide lo que quieras que yo te dé. Si Dios te dijera hoy, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pedirías? Quiero que seas honesto. No, a nadie nos vamos a enterar, va a quedar solamente entre tú y Dios. Pero ¿qué le pedirías? ¿Qué cosas anhelas en tu corazón? ¿Cuáles son tus principales deseos en esta tierra, en esta vida? ¿Qué le pedirías? Yo me imagino a Salomón siendo un rey no tan importante en ese tiempo todavía, pues tenía la gran oportunidad de pedir lo que quisiera. Pero dice que Salomón pidió algo diferente a lo que comúnmente pedimos, pero lo pidió por una razón, porque él conocía la voluntad de Dios. Él sabía que había llegado a ser rey no por su linda cara, no por sus atributos o su inteligencia, sino que Dios lo había colocado ahí. Y como rey no venía solamente a servirse, sino a cumplir un propósito de Dios como rey para un gran pueblo tan especial como era el pueblo de Israel. Y quiero que vayamos ahí otra vez, Primera de Reyes capítulo 3, ahora en el verso 7. Aquí le hace la petición Salomón y le dice entonces Salomón a Dios, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo como rey en lugar de David mi padre. Él entiende algo, yo estoy aquí porque tú me pusiste, no porque yo tenga atributos especiales. Y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconoce su condición humana y dice, pues yo no soy tan inteligente, no soy tan experimentado. Yo creo que vio a su padre, uno de los grandes reyes de Israel, y pues tenía un gran compromiso para ser el siguiente de su padre. Y entonces él reconoce su juventud delante de Dios y que no sabía pues muchas cosas. Y dice verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Otra cosa, reconoce que está delante de un pueblo especial, no cualquier pueblo, un pueblo que Dios había escogido para un propósito especial. Y entonces, con base al propósito de Dios, no con base a sus deseos, yo creo que como joven, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea un joven ahora? Yo creo que si se le aparece el Señor a un joven cristiano, le diría, ¿qué quieres? Pues un Lamborghini, quiero ser famoso, quiero ser hasta un cristiano, un cantante cristiano famoso, ¿verdad? Pediría no sé cuántas cosas que el mundo ofrece, pero aquí el rey Salomón entiende un propósito que hay en su vida, y es por eso que entonces le pide así, verso 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces pide algo, dice, yo quiero sabiduría, yo quiero inteligencia para poder cumplir ese propósito importante que tú me has dado. Voy a ser rey,
Y tal vez cualquiera que vemos ahora comúnmente, ¿va? Si alguien se hace diputado, senador o tiene un cargo importante, lo primero que quiere hacer es aprovecharse de su posición para tener dinero, para tener fama o para tener riqueza. Y Salomón podía haber hecho lo mismo. O sea, yo quiero entonces ser un gran rey, quiero tener mucha riqueza, quiero tener muchas cosas, pero él dice, a mí me importa más que mis circunstancias físicas, me importa el propósito por el cual estoy aquí. Voy a ser el rey del pueblo especial de Dios y quiero sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan especial y no cometer errores. Vaya que fue una buena petición que él pidió, una petición con sabiduría. Y dice la Escritura que esto agradó a Dios y así le respondió el Señor. Verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? ¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te concedo, dice el Señor, el que sea sabio. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Qué interesante petición pide Salomón. Pero Dios conoce el corazón y como él deseaba hacer su voluntad, Dios no solamente le concede el tener sabiduría, sino también riqueza y todas las cosas que un ser humano puede tener. Y como dice la Escritura, la riqueza que Dios añade es una riqueza que no produce tristeza. Y qué bueno, Dios puede enriquecer a alguien, yo creo que sí. Darle mucho dinero, muchas riquezas con un propósito, claro que sí, pero que sea Dios, ¿verdad? Que no nosotros seamos los que busquemos esa riqueza y desgastemos nuestra vida tratando de ser ricos cuando no es el propósito. Una y otra vez la Escritura nos dice que no debemos seguir las riquezas. Si Dios nos hace ricos hay un propósito. Hay ahora una nueva predicación, bueno, ya tiene tiempo que muchas iglesias se predica que todos los cristianos deben ser ricos y millonarios, pero yo no creo eso, porque no se necesita ser millonario para cumplir el propósito de Dios, y si todos fuéramos millonarios, pues entonces no habría y se podría cumplir el propósito de Dios. Dios nos da conforme a lo que nosotros necesitamos y requerimos, y lo que la misma iglesia requiere y el propósito de Dios requiere, pero eso sí, no faltará a un cristiano alimento y sustento necesario para vivir sus vidas en esta tierra. Yo te quiero hacer otra pregunta. Toda esta pandemia hemos visto el sufrimiento de la gente, tal vez tú has visto seres queridos enfermos o a gente conocida que ha muerto. Y vemos el dolor el que la gente tiene, la preocupación, la angustia por esto de la pandemia. Yo quiero hacerte una pregunta. En todos estos meses que llevamos ya desde marzo para acá, ¿qué estás pidiendo en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué pides tú? ¿Que solamente seas guardado, que no te dé? Está bien, es correcto, debemos pedir que Dios guarde nuestras vidas. Pero ¿qué más pides? ¿Qué otra preocupación tienes acerca de esta pandemia? Nosotros como iglesia tenemos una función que cumplir en medio de esta pandemia, porque Dios es el que le está causando con un plan y un propósito, y nosotros tenemos que entender ese propósito para que nuestra petición delante de Él sea correcta y con sabiduría. La vida que nosotros tenemos, y aún me refiero a los cristianos, no se trata, no vivimos para que se cumplan todos nuestros deseos. Dios no es como ese cuento, ¿va? Que el genio de la lámpara que está para nosotros solamente para cumplir nuestros deseos. No, al contrario, nosotros estamos aquí
en esta tierra para cumplir los deseos de Dios. Nosotros podemos levantar peticiones a Él y Él nos va a contestar, pero nosotros cumplimos sus deseos. No estamos en esta tierra para que se cumplan todos nuestros deseos, porque entonces si Dios cumpliera los deseos de todos, como veamos hace un momento, pues la tierra sería un caos. Nosotros tenemos que someter nuestras peticiones y nuestros deseos al propósito de Dios. Y a veces nuestros pecados, ¿verdad?, como nos decía el apóstol Santiago, nos llevan son movidos por el pecado y deseamos cosas incorrectas y no con un propósito, cosas egoístas solamente, cosas solamente para nivel personal. Pero nosotros estamos aquí para cumplir un propósito y el propósito del Señor. Tenemos que someternos al Señor para entonces ser siervos de la justicia. Cuando los discípulos se acercan al Señor Jesús y le piden que les enseñe a orar, el Señor hace esta oración que muchos conocen, muchos se la saben de memoria, el Padre Nuestro. Pero aquí el Señor enseña algo importante acerca de qué debemos orar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedir para que suceda? Y el Señor dice así en Mateo capítulo 6, quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 9. Y aquí el Señor Jesús les enseña esta oración. Y dice así, Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos. Hay cosas que suceden en la tierra que no son la voluntad de Dios, que el hombre por su pecado y maldad ha ocasionado. Por eso es importante, nos dice el Señor Jesús, que oremos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. No dice que se cumplan nuestros deseos. No dice el Señor Jesús, oren para que todos sus deseos se cumplan. Oren para que todos sus anhelos se cumplan. Oren para que ustedes sean millonarios, ricos y famosos e importantes. No. Nos enseña lo más relevante, que es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Yo veo la historia de José, uno de los hijos de Jacob, y Jacob estaba en la cárcel. Tuvo que Dios hacer algo importante en la vida de Jacob, y Jacob, siendo pues un personaje importante para Dios por ser el patriarca de ese pueblo que Dios estaba formando, su oración era tan importante que cuando la oración de un padre como ellos, y cuando él ora por Esaú, entonces cuando Isaac ora por Esaú, por Jacob, Esaú ya no puede tener la bendición porque era importante, relevante. Entonces la oración que hubiera hecho Jacob por su hijo era importante. Por eso los padres tienen que orar con mucha sabiduría por sus hijos. Yo me pregunto esto, o sea, tuvo que hacer Dios que pareciera que José había muerto. Y Jacob vivió muchos años pensando que su hijo había muerto. Porque ¿qué hubiera pasado si Jacob se entera que José está en la cárcel? ¿Cuál hubiera sido su petición? Pues que su hijo saliera de la cárcel como todo un padre amoroso, y vaya que José era uno de los especiales de él. ¿Y qué hubiera pasado si Jacob ora para que José fuera liberado antes de tiempo? Él hubiera estado pidiendo por su misma muerte. Porque si José sale de la cárcel en una circunstancia personal o chueca o una tranza ahí para que saliera de la cárcel, no hubiera salido en el tiempo importante, cuando entonces se hizo el segundo de Faraón
y de esa manera pudo salvarle a él y a toda su descendencia. Entonces, sí son la voluntad de Dios es más importante que nuestros deseos. Yo imagino a María también, esta mujer, y dice la Escritura en los Evangelios, que ella guardaba en su corazón todas esas cosas cuando nació, cuando se le apareció el ángel, nació, vinieron los pastores a felicitarla, lo que vieron en los cielos, vinieron 3 reyes de lejos para ofrecerle regalos al Señor Jesús, y lo que pasa después cuando lo anda buscando y se pierde, y porque estaba con los eruditos de Israel. Y dice la Escritura que María guardaba estas cosas en su corazón. Entonces María entendió algo, entendió el propósito de Dios, no solamente sus deseos emocionales de madre, sino ella entendió sus propósitos, guardó estas cosas, y cuando llegó el momento trágico de que Jesús había sido encarcelado y iba a estar a punto de morir, yo no veo a María la vemos pues dolida, por supuesto, porque su hijo está muriendo en la cruz, está siendo golpeado. Yo creo que me imagino esa escena cuando vio María, dice la Escritura que estaba ahí al pie de la cruz, María viendo a su hijo azotado, golpeado, su rostro ya desfigurado de tanto golpe, crucificado como un vil ladrón, siendo que ella lo conocía como un hombre justo, y le ha de haber dolido en su corazón mucho a María. Pero yo no veo que María haya pedido al Padre que no muriera Jesús. Yo creo que el deseo de María era que no muriera Jesús, su hijo, que no muriera. Pero ¿qué hizo María? Aceptó, porque sabía que algo especial había en él. Y no oró para que su hijo no muriera. Yo creo que ella también oró para que la voluntad del Padre se cumpliera. Y entonces Jesús muere, y al morir el Señor Jesús ganó la victoria para todos nosotros. Y así podemos encontrar muchos casos en la Biblia donde los hombres y mujeres relevantes de la Biblia, cuando tenían algo que hacer, no oraban en contra, sino oraban por la voluntad de Dios. Y a veces sus deseos eran contrarios. El mismo Señor Jesús, cuando está en Getsemaní, que dice: yo no quiero ir a la cruz. Es algo muy doloroso, muy difícil para mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No dejemos que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestras propias vidas, y no se diga en el mundo. ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas que pasan en el mundo que no son la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que pasan en tu familia que no son la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que pasan en tu vida que no son la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que orar? Que se haga la voluntad de Dios en el mundo, en tu familia, en tu vida. Esa debe ser nuestra oración, más allá de nuestros deseos personales y egoístas. La voluntad de Dios, dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. El que Jesús muriera fue perfecto y por eso salvó la humanidad. El que José estuviera en la cárcel y fuera tratado en la cárcel para ser preparado a ser el segundo de Faraón después, era importante para salvar a toda la descendencia de Jacob. Y así encontramos muchas otras circunstancias en la Biblia que son importantes. Por eso la voluntad de Dios es importante. Y tenemos que buscar que se haga la voluntad de Dios. Para nosotros, como padre, a ti te digo como padre, no dejes que tus hijos hagan lo que quieran. A veces los padres se cansan y dicen, bueno, ya que hagan lo que quieran. No, porque si hace lo que quiera, no estará haciendo la voluntad de Dios y le va a ir mal. No dejes que tu cónyuge haga lo que quiera. No dejes que tu enemigo haga lo que quiera. No dejes que la economía haga lo que quiera. No dejes que esto pase, sino haz que la voluntad de Dios se haga. No dejes que se haga, que tú hagas lo que quieras también. No hagas lo que quieras. No dejes
que tu corazón y tus emociones y tus pasiones te lleven a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Mejor oremos para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos, en tu vida como se hace en los cielos, con tus enemigos como se hace en los cielos, en el mundo como se hace en los cielos. En medio de esta pandemia, que se haga la voluntad de Dios como se hace en los cielos. Esa debe ser nuestra oración. Pero nosotros tenemos que orar. La manera de detener que la gente no haga lo que quiera o que el mundo no haga lo que quiera es si nosotros oramos como pueblo de Dios para que se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Oremos para que se haga la voluntad de Dios. En este tiempo de pandemia se requiere que se haga la voluntad de Dios. En medio de los conflictos familiares se requiere que se haga la voluntad de Dios. En medio de la adversidad de tu propia vida se requiere que se haga la voluntad de Dios para que entonces las cosas lleven su curso y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, traiga la bendición que tú requieres. Por eso el apóstol Pablo, en su epístola, en primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, da una frase, nos dice algo, dice: orad sin cesar. Algo que necesita ahora el mundo es tu oración. Y a veces lo que más flojera nos da es orar, pero si tú no oras, por eso el Señor Jesús dijo, tienen que orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. Tú tienes que orar para que esa voluntad de Dios se haga en las circunstancias, en los medios, en los ámbitos donde tú te mueves. Esa es nuestra responsabilidad. Y más que nunca en esta pandemia, nuestra oración debe ser con conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de esta pandemia en la gente? Si tú te guías solamente por tus emociones, orarás lo que tú sientes. Pero nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Un padre tiene que conocer qué quiere Dios con su hijo para que su oración esté basada en la voluntad de Dios y no meramente en el deseo como es como madre o como padre. Tienes que orar el deseo de Dios. Tienes que conocer su voluntad. Necesitamos orar intensamente para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. El mundo requiere más de tu oración intensa que de tus críticas en las redes sociales hacia el gobierno o hacia las circunstancias que el mundo vive. El mundo requiere más tu oración intensa, que vayas a las marchas a pelear por los derechos que la gente sale a pelear allá afuera. Y no digo que esté mal, lo puedes hacer si quieres, pero no dejes de orar. Es más importante la oración. Es más importante que ores intensamente a que te estés quejando constantemente con tu boca. Yo veo que hay gente ora, se la pasa quejándose de las circunstancias que vive en lugar de irse de rodillas delante de Dios y pedir que su voluntad se haga en su vida como se hace en los cielos. No dejemos que el mundo haga lo que quiera. El mundo está haciendo muchas cosas, están poniendo muchas leyes incongruentes a la palabra de Dios, están haciendo muchos actos incongruentes a la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues orar intensamente para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos. Pero es necesario que conozcas su voluntad. ¿Cómo vas a conocer su voluntad? Mediante la palabra. Si yo te preguntara ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en las circunstancias que estás viviendo? ¿La conoces? ¿Sabes realmente por qué estás viviendo eso? ¿Por qué el mundo está viviendo esta pandemia? Es algo que nosotros como creyentes tenemos que ir a buscar delante de Dios y decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué permitiste que un ser querido se esté enfermando? ¿Qué quieres que haga en medio de esta circunstancia? Eso es conocer su voluntad. La voluntad de Dios la conocemos mediante la palabra, pero también mediante la oración, porque hay una voluntad general, pero hay una voluntad particular. Tú como creyente tienes un trabajo que hacer, un propósito que cumplir, y tienes que pedir conforme a eso. A lo mejor estás pidiendo cosas que te van a alejar. Imagínate ahí a José pidiendo
pues que saliera de la cárcel y estaba perdiendo el tiempo porque no era el propósito de Dios hasta que él entendiera, hasta que él entendió, y vemos después cuando se presenta delante de Faraón cómo su orgullo es quebrado y reconoce la grandeza de Dios, es entonces que le fue útil. Entonces cuando tú estás viviendo una adversidad, más que pedirle quítame esto, como el apóstol Pablo también dice, 3 veces he pedido que se me quite esta enfermedad, hasta que vino la voz de Dios y le dijo, mira, te dejo esto porque es un aguijón para ti, para que no te enorgullezcas. Y dejó de pedir. Dice, está bien, es la voluntad de Dios porque solo así me mantengo sencillo y humilde ante su presencia. Hay cosas que estamos pidiendo equivocadamente porque estamos pidiendo conforme a nuestra pasión, deseo y egoísmo, como dice el apóstol Santiago, y tenemos que aprender a pedir correctamente. Si a veces oramos poco y todavía de ese poco oras mal, como dice Santiago, pedimos mal, pues estás perdiendo el tiempo y la voluntad de Dios no se está haciendo en tu vida. El mundo requiere que oremos y oremos mucho para que en el mundo se haga la voluntad de Dios como se hace en la tierra. Requieres en tu vida que se haga la voluntad de Dios, el propósito de Dios que se cumpla, porque es lo perfecto. Tienes que conocer su voluntad. Oremos de manera diferente. Oremos de manera apropiada conforme a la voluntad de Dios y solamente lo sabremos si conocemos su voluntad. ¿Qué estás pidiendo? Cierra tus ojos un momento ahora. Y otra vez te quiero hacer la pregunta que te hice al principio. Si Dios se presentara hoy delante de ti y te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Después de oír esto, pues le pedirías que se haga su voluntad, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es su voluntad para ti? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, para tus hijos, para tu familia? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tus enemigos? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu economía? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu salud? O sea, todo esto lo tienes que conocer para que ores conforme a la voluntad de Dios. No dejemos que el mundo haga lo que quiera. Tenemos que orar para que el mundo haga la voluntad de Dios. No dejes que tu familia haga lo que quiera. Que haga, ni tampoco que haga lo que tú deseas, sino que haga la voluntad de Dios. Tú mismo debes orar no para hacer lo que tú quieras, sino para que hagas la voluntad de Dios. A lo largo de la Escritura vemos que todos esos personajes, hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios, les fue bien. Y cumplieron un gran destino, tal vez sufrieron. Un poco, yo creo que José sufrió en la cárcel. Por supuesto, María sufrió cuando vio morir al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús sufrió físicamente al morir de esa manera. Pero aunque hubo un sufrimiento, después hubo un gran gozo porque hicieron su voluntad. Es mejor padecer haciendo la voluntad de Dios que no haciéndola. No dejes que el mundo haga lo que quiera. No dejes que tus enemigos hagan lo que quieran. No dejes que tus gobernantes hagan lo que quieran. No dejes que tus seres queridos hagan lo que quieran, ni dejes a tu corazón hacer lo que quiera. Mejor ora para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. No estás aquí para cumplir todos tus deseos, hermano. Hay deseos que nunca vas a poder cumplir porque te serían un estorbo. Hay anhelos del corazón que Dios cumple, algunos, pero no todos. Pero estamos aquí para que se haga la voluntad de Dios.
y no la nuestra, como nos enseñó el Señor Jesús. Y oremos intensamente y mucho más en este tiempo que el mundo está viviendo, para que la voluntad de Dios se haga en medio de esta pandemia, en medio de esta gran enfermedad. Hay un gran propósito. Oremos, oigamos la voz de Dios y nosotros sigamos las instrucciones que Dios nos pide para que se haga su voluntad. Amén y amén.